Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión educativa. Mi nombre es Erika Vaca y estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de algo que, aunque parece muy teórico, tiene un impacto directo en nuestras aulas, en nuestras prácticas docentes y en la forma en que entendemos la educación, la relación entre la historia de la educación, la pedagogía crítica y las dinámicas actuales. Porque sí, para entender lo que pasa hoy en la escuela es necesario mirar hacia atrás. A lo largo de la historia, la educación no ha sido un proceso neutral. Ha estado atravesada por relaciones de poder, por intereses económicos, por contextos culturales y también por la forma en que se construye al individuo como sujeto dentro de la sociedad. Es decir, la educación no solo transmite conocimientos, también forma maneras de pensar, de actuar y de posicionarse en el mundo. Por eso, si queremos reflexionar sobre las dinámicas actuales del sistema educativo, necesitamos remitirnos a su historia, no como un simple recuento de hechos, sino como una herramienta para cuestionar lo que hoy damos por sentado. En este episodio vamos a hacer precisamente eso, una reflexión crítica sobre cómo los desarrollos históricos de la educación y la pedagogía nos permiten analizar nuestras prácticas actuales. Nos enfocaremos especialmente en el contexto colombiano, articulándolo con los aportes de la pedagogía crítica para finalmente preguntarnos, ¿qué tipo de educación estamos construyendo hoy? Cuando revisamos la historia de la educación en Colombia, encontramos algo clave. El sistema educativo ha estado profundamente ligado a procesos políticos y sociales, como lo menciona Pérez e Hidárraga en el análisis histórico que realizan de la educación en Colombia. Desde sus inicios, la educación no fue pensada para todos. Durante la época colonial, por ejemplo, estaba fuertemente influenciada por la religión y tenía un objetivo muy claro: mantener un orden social jerárquico. En otras palabras, no se trataba de formar ciudadanos críticos, sino de reproducir estructuras de poder. El acceso al conocimiento estaba limitado a ciertos grupos privilegiados, y esa desigualdad, aunque ha cambiado de forma, no ha desaparecido. Hoy en día seguimos viendo diferencias muy marcadas, por ejemplo, entre la educación pública y la educación privada. Aunque hablamos de igualdad de oportunidades, la realidad muestra que no todos los estudiantes acceden a las mismas condiciones educativas. Más adelante, hacia finales del siglo XIX, surge la idea de una educación pública orientada a formar ciudadanos. Sin embargo, las estructuras excluyentes seguían presentes. Y en el siglo XX, aunque aumenta la cobertura educativa, aparece otro problema. Se prioriza la eficiencia y la productividad sobre la formación crítica. ¿Te suena familiar? Porque si miramos la educación actual, encontramos muchas de esas miradas, de esas mismas tensiones: desigualdad, estandarización y una débil formación del pensamiento crítico. Frente a este panorama surge una pregunta importante: ¿es posible transformar la educación? Aquí es donde entran las pedagogías críticas propuestas por Maldonado. Estas nacen en un contexto de desencanto, un desencanto frente a modelos educativos tradicionales donde el docente habla y el estudiante escucha, donde aprender significa memorizar y repetir. Durante el siglo XX, especialmente en Europa, comienzan a surgir movimientos que cuestionan esta forma de enseñar. Y aparece una idea poderosa: el conocimiento no es neutral. El conocimiento está atravesado por intereses, por contextos y por relaciones de poder. Desde esta perspectiva, el estudiante deja de ser un sujeto pasivo y se convierte en un actor activo en la construcción del conocimiento. Y el docente ya no es la única fuente de saber. La educación entonces deja de ser un espacio de reproducción y se convierte en un espacio de transformación, un lugar donde se promueve el diálogo, la reflexión y la participación. Pero aquí viene una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Realmente estamos aplicando la pedagogía crítica en nuestras aulas? ¿O solamente se está quedando en el discurso? Porque aunque hablamos constantemente de pensamiento crítico, participación y construcción colectiva,
En la práctica, muchas aulas siguen funcionando bajo modelos tradicionales, clases magistrales, evaluaciones memorísticas y poca participación estudiantil. Entonces, más que una teoría, la pedagogía crítica se convierte en un reto. En este punto, López nos recuerda que es importante conectar la pedagogía crítica con otro concepto clave, como lo es el aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, aprender no es acumular información, es construir sentido. Y en ese sentido se construye desde la experiencia, desde el contexto y desde los saberes previos del estudiante. Aquí ocurre algo fundamental. Se redefine el rol del estudiante y del docente. El estudiante deja de ser receptor y se convierte en protagonista. Y el docente deja de transmitir y comienza a ser un facilitador. Esto implica crear espacios de diálogo, de debate, de escucha, espacios donde todas las voces tengan el mismo valor. Pero también implica algo más complejo, transformar la forma en que enseñamos y evaluamos, claro. Porque no se puede hablar de pedagogía crítica si seguimos evaluando únicamente con exámenes memorísticos. Además, implementar este enfoque requiere cambios reales en la organización del aula, en las metodologías y en la forma en que entendemos el aprendizaje. No es solo un cambio teórico, es un cambio práctico. Y aunque esto representa un desafío, también es una oportunidad para construir una educación más inclusiva, más contextualizada y más humana. Llegados a este punto, podemos decir que reflexionar sobre la historia de la educación no es un ejercicio del pasado, es una herramienta para transformar el presente. Interpelar nuestras prácticas educativas implica cuestionarlas, reconocer sus límites y atrevernos a cambiarlas. La educación no es solo un derecho, es también una posibilidad de transformación social. Y en ese sentido, cada docente, cada estudiante tiene un papel fundamental, porque la educación que tenemos hoy es también la que estamos construyendo todos los días. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Te invitamos a seguir cuestionando, dialogando y transformando la educación desde tu propio contexto. Chao, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharme.